¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy lo que vamos a encarar es el soporte de motor. Más allá de haber recibido los tacos nuevos, este vino, como yo les mostré en otros capítulos, este vino puesto al revés y al mismo tiempo está roto acá, no sé si se llega a ver. Así que tenemos que sacar esta parte y esta, lo vamos a soldar, porque un soporte de estos la verdad que no puedo fabricar ahora y no creo que vaya a conseguir. Y lo vamos a volver a utilizar y a ponerlo en su posición original. Así que ahora vamos a sostener el motor con un cricket y vamos a liberar esta pieza para poder arreglarla. Y después ya le ponemos los tacos nuevos. ¿Quién habló? No sé. No sé. Un animal. Me lo imaginaba, dijo. Bueno, ahora que ya quitamos esta pieza que estaba soldada, como pueden ver ahí del lado de abajo, al larguero del chasis, lo que vamos a hacer es sacar la otra parte, a ver si podemos volverla a unir. No sé si se logra ver, esta parte que está agarrada con dos bulones que va a haber que cortar con la moladora, y en base a eso ya sacarla del larguero y la soldamos a la misma pieza que estamos tratando de recuperar. Hoy, por la mañana, lo que vamos a encarar es seguir con lo que estábamos haciendo ayer, intentando sacar la parte que quedó, incrustada del soporte de la pata de motor. No sé si se puede ver bien. Cortamos los bulones, son bulones de fábrica. Entiendo de que van puestos con calor. No sé si alguien conoce más de esta técnica, pero son bastante duros y al cortarle la cabeza del lado de adentro no se salen tampoco. Es como que el hierro formó parte del larguero del chasis, así que ya los cortamos, les hicimos un agujero en el medio a cada uno y ahora vamos a ir agrandándolo hasta que podamos sacar esta parte para poder soldar afuera el soporte de la pata de motor y ya volverlo a colocar a su posición original. Bueno, y ahí logré sacar la parte que estaba agarrada por los dos remaches de fábrica. Esta pieza trabaja de esta manera. Esto es lo que tendríamos que soldar. La verdad que lo ideal sería instalar una pieza nueva, pero esto viene remachado a los chasis y la verdad que me parece que va a ser muy difícil conseguir que alguien se haya tomado el trabajo de sacar esta pieza para venderla por separado y no vender el chasis entero. O sea, ese es el tema. Puedo llegar a averiguar, de hecho voy a tirar un par de consultas en los grupos, pero en caso de que no lo consiga tengo dos opciones. O soldamos esta parte, estas dos partes, y lo reforzamos lo mejor posible, o directamente tendría que fabricar una nueva.
eso es lo que vamos a estudiar un poco ahora. Tal vez pruebo de soldarlo y reforzarlo, y si veo que queda bien, utilizo esta, y si no, tendré que fabricar otra, porque el otro soporte tuvo un problema similar. El otro soporte está reforzado acá, si bien no está suelto ni nada, fue reparado también ahí, o sea que por algún motivo los dos soportes se dieron y se rajaron. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a preparar esto para soldar, vamos a ver cómo queda. Tal vez se puede reforzar del lado de adentro y termina quedando bien. Total, esto va ahí abajo, le pongo 2 tornillos hexagonales con tuerca autofrenante, bien soldado, reforzado, y tal vez podemos usar esto y no tener que frenar esta etapa poniéndonos a buscar un nuevo soporte o fabricando uno nuevo. Así que bueno, voy a empezar trabajando con la soldadura, a ver si podemos rescatar esta pieza y seguir adelante. Gente, ahí tenemos, entonces ya está cepillada la pieza. También cepillé las rebarbas que había en el larguero del chasis, donde apoya, digamos. Así que esto lo tenemos que unir, y no solo unir, sino reforzar en esta parte. Así que bueno, vamos a empezar con esto, a soldar la pieza. Ahora que ya está soldado, de este lado vamos a arrancar con el lado interno y voy a ver si el lado interno lo refuerzo de alguna manera como para apoyar la soldadura un poco, tomando en cuenta que bueno, se cortó prácticamente de lado a lado. Entonces vamos a soldar de los dos lados, y del lado de adentro le voy a reforzar con alguna planchuelita, como para quedarme tranquilo que esto no se vuelve a quebrar, digamos, ¿no? Y ahí nos quedó entonces soldado. Está soldado de ambos lados, y ahora lo que voy a hacer es buscar alguna planchuelita para ver si se puede reforzar del lado interno, cruzarle algo así o ponerle algo ahí en el ángulo. Vamos a ver qué se puede hacer para reforzarlo, pero ya la pieza ya está hermanada y está bastante reforzada. Pero bueno, nunca está de más del lado de adentro, ya que no influye en el funcionamiento, reforzarlo un poco más. Ahí lo tengo ya instalado. Bueno, faltaría una última apretada, pero digamos que está firme como para poder colocar el taco. Lo que ahora habría que ver es, yo entiendo de que habría que desmontar y liberar el motor para poder subir más el taco y ponerlo en su lugar, porque agarrado de este lado va a ser difícil levantar el motor de este lado cuando de acá se está sujetando también. Además, esta no es la altura que tendría que tener, tiene el doble de altura este motor de este lado, porque le pusieron dos gomas. Esta goma va de este lado de arriba y esta va en el medio, entonces esto está mal puesto, con lo cual ya nos está tirando el motor más para arriba. Así que esto lo voy a dejar así en espera, y lo que voy a hacer es
comenzar a desarmar este lado y reparar este soporte. Bueno gente, ahora que ya sacamos los dos tacos que estaban acá, obviamente mal puestos porque va uno solo en el medio y uno de cada lado, como ya lo habíamos visto varias veces eso. Del otro lado el motor está apoyado ya sobre el soporte reparado, y ahora obviamente lo que tendríamos que encarar es la reparación de este lado. Al mismo tiempo, ya al sacar ese taco, a medida que vamos bajando el motor, vamos viendo cómo se va enderezando y va volviendo a su lugar y a su posición original. Así que bueno, eso indica que por lo menos estamos por el buen camino. Bueno gente, y así queda terminado entonces el soporte de motor. Ya queda tanto el lado acompañante como el lado conductor, ya está instalado y apoyado en su nivel, digamos, en el nivel que corresponde a lo que es el motor. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos entonces en el próximo capítulo, que calculo que ya en el próximo capítulo encaramos la bomba de nafta y después la bomba de agua. Nos vemos gente, gracias.